Bueno, bienvenidos jóvenes a otro entrenamiento más de competencias ciudadanas. Como siempre les vengo diciendo, trabajen mucho, esfuércense y aprovechen este tipo de insumos virtuales. Oscar Julián Méndez no logró que el partido meritocrático al que pertenece lo incluyera en la lista como candidato para la Cámara de Representantes por Bogotá. Muy triste le comentó a su amigo Mario, quien lo incluyó en la lista del Partido Revoltoso para el Senado. Oscar, muy feliz, hizo su campaña. Al resultar electo, descubrió que la mitad de los votos se habían producido en Bucaramanga. Oscar no comprendía por qué había obtenido votos en un lugar distinto a Bogotá. Mario, su amigo, le explicó que esto sucedía porque, y la opción acertada, chicos, es la opción C. El Senado se elige por circunscripción nacional. Entonces tengamos en cuenta que la rama legislativa en Colombia está compuesta por dos cámaras, que es una el Senado y la siguiente es la Cámara de Representantes. La Cámara es elegida a nivel departamental. ¿Eso qué quiere decir? Que yo como ciudadano de la ciudad o del departamento de Antioquia solamente puedo votar por candidatos a Cámara que se presenten por Antioquia. A diferencia del Senado, que el Senado pues es a nivel nacional. Yo estando en Bogotá puedo votar por un senador de Antioquia como el caso de Álvaro Uribe Vélez. Entonces esas son las dos diferencias y el matiz que tiene pues cada corporación. Tengan en cuenta que en la rama legislativa las dos cámaras cumplen con las mismas funciones. Pregunta 2. La última encuesta sobre imagen de las entidades públicas mostró que el país no cree en el Congreso. Emilio, consejero presidencial para el ahorro público, dijo: señor presidente, esta es una oportunidad, cerremos el Congreso y usted asume las funciones legislativas. Así nos ahorramos esa platica. El presidente miró a Emilio y le respondió adecuadamente. Entonces la única opción que nos queda y es viable ahí, muchachos, es B. No, usted no comprende que el Estado contemporáneo tiene como uno de sus principios la separación de poderes. Entonces, esto hace parte precisamente de la teoría del Estado, muchachos, y es, si el presidente pudiera definir el rumbo de las normas y al mismo tiempo ejecutarlas, pues estaríamos cayendo nuevamente en gobiernos monárquicos. Entonces, una democracia que tiene unos buenos valores representativos le da a cada rama pública su función y precisamente por eso funciona el tema de pesos y contrapesos. Pregunta número 3. Preocupado por la carrera armamentista de Z, un país vecino que en los últimos años ha comprado una gran cantidad de armas y equipos de guerra, y por los rumores de prensa que afirman que el presidente de ese país estaría preparándose para una eventual invasión a Colombia, el presidente de la República decide defender la soberanía nacional. Declara con la firma de todos los ministros y la aprobación del Senado el estado de guerra exterior. Esta medida es, entonces, como ya lo hemos visto, muchachos, en clases, el estado de excepción o el estado de sitio son unas facultades o es un tiempo donde se le dan unas facultades especiales al presidente para que pueda legislar para precisamente atacar una emergencia social o un problema crítico dentro del país. ¿Listo? Entonces declarar una guerra exterior efectivamente se puede hacer, está dentro de las facultades del presidente, pero solamente está dispuesto en unos casos específicos. Entonces, el primero es guerra exterior, el segundo es conmoción interna y el tercero es crisis económica y social. En el caso de guerra exterior se puede hacer solamente bajo las siguientes circunstancias. La primera es que el presidente de un país vecino declare formalmente la declaración de guerra. Por ejemplo, Venezuela. Yo, Nicolás Maduro, declaro formalmente la guerra a Colombia. Eso por un lado. La segunda es que haya un ataque totalmente frontal, verídico y comprobado a la soberanía nacional. Entonces, esta opción nos dice que es inconstitucional. ¿Por qué? Porque en ningún momento hubo un ataque en Colombia, solamente hubo una presunción de ataque, más no un ataque como tal. Entonces, ese es el matiz para tener en cuenta y la opción acertada es la opción D. Pregunta 4. Los estados de excepción declarados hace un tiempo para afrontar los hechos relacionados con un paro judicial y con la caída de las denominadas pirámides despertaron cierto grado de resistencia en algunos sectores de la ciudadanía. Estos señalaron que en tiempo de estado de excepción el presidente adquiere mayores poderes que aquellos que le son conferidos en tiempo de normalidad. Esto es así ya que el presidente durante los estados de excepción adquiere poderes, como les expliqué en el video anterior, legislativos, para construir normas, pero solamente que atañen con el tipo de emergencia relacionada. Entonces, por ejemplo, si el problema es de carácter social, por ejemplo, con la represa de Hidroituango, los únicos proyectos de ley que se pueden llevar a cabo son de ese estilo. No se puede pasar ningún tipo de reforma tributaria o reforma a la justicia pues a través de ese tipo de emergencia social.
Entonces la opción B, legislativos. Pregunta número 5. Al ser elegido alcalde de San Pedro Atlántico, José Nava se da cuenta que los gastos del municipio exceden los ingresos. Angustiado le consulta a su esposa que le dice, mi hijo, no es sino que pongas unos impuestos de valorización y con eso se arregla el problema. La esposa del alcalde no tiene razón porque, entonces, miremos que hay unos impuestos de carácter nacional y hay unos impuestos de carácter municipal. Efectivamente, el impuesto de valorización es un impuesto de carácter municipal que compete pues a las ciudades y a los municipios y a las localidades pues sí, de los departamentos en el país. Pero lo que pasa es que el alcalde no puede estar construyendo impuestos a diestra y siniestra. Lo que sí tiene que hacer es mirar que el Consejo Municipal, que es una rama legislativa a nivel municipal, sea capaz de conferirle los derechos y los poderes para poderlo hacer. ¿Listo? Pregunta 6. David, un ciudadano bogotano, reside en la localidad 18 de Suba. Piensa nominarse como candidato a la Cámara de Representantes por Bogotá y lo va a hacer por las circunscripciones especiales indígenas. Lo anterior se debe a que él piensa que por este mecanismo necesitará menos votos para ser elegido. Para ser elegido como candidato, David debe... Entonces esto es un caso hipotético, ¿no? David es un ciudadano ordinario de a pie de Bogotá, pero él piensa que por circunscripciones indígenas puede presentarse. Sin embargo, pues esto es imposible, pero el escenario que nos plantea la pregunta es un escenario hipotético. Si pudiera presentarse, ¿qué tendría que hacer? Entonces miremos la opción A. Haber convivido como mínimo 20 años en algún pueblo indígena, recibir el permiso del gobierno del territorio. Entonces, bajo ningún motivo haber convivido 20, 30 o 50 años le daría a usted la comprensión o la concepción como ciudadano indígena. ¿Listo? Entonces, para que nos quede eso claro, entonces esa no es la opción. Miremos la opción C. Dirigirse al Consejo Nacional Electoral e inscribirse como candidato indígena independiente. El Consejo Nacional Electoral no está mirando el tema de la potestad o la capacidad de los partidos, lo único que hace es regular las elecciones, ¿sí? Que se cumpla con la tipificación, con las normas, con los espacios, con los tiempos, pero no como los partidos llenan sus listas. De inscribirse en la lista de algún partido tradicional, pero bajo el marco de minoría indígena. Los partidos tradicionales no trabajan o no tienen curules especiales o no tienen unas listas especiales para los indígenas. Entonces la opción que nos queda es B, registrar la candidatura en algún movimiento indígena que esté registrado en el Ministerio del Interior. El Ministerio del Interior se encarga precisamente de tener un listado consolidado de las tribus indígenas y de los grupos afros y raizales que participan en la política y pues en el espectro político colombiano. Entonces, si pudiera presentarse, la única vía sería ese caso. Pregunta número 7. En los últimos días el ministro de Trabajo ha hecho algunas declaraciones que ponen en entredicho su idoneidad para ejercer su función de manera adecuada y digna. De hecho, ha actuado de forma no muy ética y con ello pone en peligro la capacidad del gobierno para sacar adelante asuntos de interés nacional. Si usted fuera asesor del presidente del Congreso y este solicitara su opinión, ¿usted aconsejaría que el ministro se le puede? Entonces miremos opción por opción y hacemos un ejercicio de descarte y matizamos cada una. D. Despedirlo por su inadecuada actuación dada la función nominativa del Congreso. Entonces esto es totalmente inválido, es inviable y pues no es correcto. Sí, el único que pudiera despedir un ministro sería el presidente y es muy atípico que lo haga. Lo que hace la rama legislativa es nominar a ciertos funcionarios para alcanzar ciertos estatus y ciertas nominaciones, pero no puede despedir a un personaje que ni siquiera hace parte de la rama legislativa, sino de la rama ejecutiva. C. Denunciar la indignidad ante la Fiscalía General de la Nación para que luego lo juzgue la Corte Suprema de Justicia. El problema acá es que no se está diciendo que el funcionario o el ministro esté actuando en contra de la ley. Lo que nos está diciendo es que está actuando de una forma que no es ética, ¿cierto? Que no cumple con ciertos valores o ciertos estándares de moralidad, pero en ningún momento está incurriendo en un crimen. Por lo tanto, la Fiscalía
no es el ente que debe evaluarlo y tampoco la Corte Suprema de Justicia. Miremos la opción B, iniciar un proceso judicial por su dignidad para que lo investigue la Comisión de Investigaciones de la Cámara y lo juzgue la Corte Constitucional. Nuevamente, solamente se pone en duda su idoneidad y su criterio ético, pero en ningún momento está cometiendo un delito. Entonces la opción que nos queda es la opción A, iniciar un debate de control político y someterlo a una moción de censura para que éste sea retirado del cargo. Esta sí es una potestad propia del Senado. ¿Listo? Entonces tenemos que revisar el artículo 133 de la Constitución, parágrafos 8 y 9, donde nos dicen que se puede llamar a una moción de censura, a una rendición de cuentas, y posteriormente con la firma del 50% más uno de los congresistas poderlo remover. Entonces esto es algo que pasó muy frecuentemente en el gobierno de Duque, o que está pasando muy frecuentemente en el gobierno de Duque, donde hay dos ministros a los cuales están interesados en sacar. El presidente pues claramente les da la aval, les da la potestad, los defiende, pero son dos, que son el ministro de Defensa, Fernando Botero, y el ministro de Hacienda, Ernesto Carrasquilla. Entonces hay que tener ese contexto como para entender la pregunta. Pregunta 8. La revolución tecnológica que se está produciendo en estos momentos y la que se avecina se caracteriza principalmente porque ofrece a los individuos el poder de cambiar las cosas. La tecnología hoy día moviliza porque amplifica todo lo bueno que seamos capaces de hacer y también todo lo malo, concluye Rahaf Harfouch, experta en estrategia e innovación digital. Ella también está convencida de que cuando los individuos se unen a través de la Internet, pueden hacer que surja algo completamente nuevo. Si relacionamos las anteriores ideas con el impacto de las redes sociales en la vida contemporánea, se puede concluir que estas, entonces, inicialmente hagamos una evaluación objetiva del texto. El texto no nos está planteando que la tecnología sea algo bueno, sea algo malo. Lo que nos está diciendo es que tiene un impacto grandísimo y una potestad grandísima de masificar todo lo bueno y de masificar todo lo malo y de articular o conglomerar a muchos grupos sociales. Entonces miremos las opciones. A. No servirían mucho y no podrían usarse como aceleradores de la comunicación en caso de una emergencia social. Por el contrario, nos dice que cuando los individuos se unen son capaces de ampliar el espectro de comunicación. Entonces esa opción pues, es incorrecta y va en contra de lo que el texto plantea. B. Constituyen uno de los mejores acontecimientos que le han sucedido a la humanidad en los últimos tiempos. Vean que es muy fácil dejarse seducir por esa opción B, pero el texto no lo está planteando. El texto no hace una evaluación de lo que es el Internet, sino solamente está abriendo su valoración como gran difusor de contenidos y precisamente hace la aclaración tanto para lo bueno como para lo malo. C. Son simplemente un nuevo invento de la industria del ocio con el fin de lograr que la juventud pierda el tiempo. Esto nuevamente es una opinión personal porque en ningún momento nos están hablando del impacto del Internet o de los medios de comunicación en la juventud. Entonces, por último, la opción correcta es la D. Se constituyen como una oportunidad de intercomunicación entre comunidades y por lo tanto la posibilidad de activar o cerrar conflictos. Entonces, esta es la opción acertada y responde con los elementos locales que nos están evaluando. Pregunta 9. Juan, un joven del territorio del Encanto en el departamento del Amazonas, no conoce el himno, la bandera ni los símbolos patrios de su país. Un ciudadano de la capital que vive hace 5 años en el Amazonas, sorprendido por el desconocimiento de los niños de la región, decide emprender una demanda. ¿Hacia quién debería dirigir la demanda? Miremos las opciones. A. Los padres por no enseñarle a sus hijos los símbolos patrios. B. A los profesores de sociales por no conocer la historia y elementos del país. C. Al Estado por no garantizar presencia institucional. Y D. Al colegio por no incluir la formación patria en su currículo. Entonces, no puede ser la opción D del colegio, o la opción B de los profesores, o la opción A de los padres, claramente porque el Estado tiene esa obligación de educar y organizar y estandarizar a los estudiantes en unos procesos patrios, conocer los símbolos, saberse los himnos, conocer la tradición histórica, y lo que tiene que hacer el Estado todo el tiempo es colocar funcionarios vedores de esos procesos educativos y garantizar de que todos los estudiantes están cumpliendo con unos mínimos de educación básica propuestos por el Ministerio de Educación. Entonces el Estado es el que tiene dicha responsabilidad. Siguiente pregunta.
El sistema de presupuesto participativo consiste en un conjunto de actividades a través de las cuales se van definiendo paulatinamente las demandas sectoriales, las prioridades de la comunidad, los criterios de asignación de fondos y el programa de inversión de la ciudad mediante la participación de la gente. En este sentido, el presupuesto participativo rompe con la concepción tradicional que lo define como algo meramente técnico y que solo puede ser abordado por profesionales, para pasar a considerarlo como algo esencialmente político en el que todos y cada uno de nosotros estamos involucrados. De acuerdo con el texto, se puede afirmar que el presupuesto participativo permite reducir. Entonces, miremos que la práctica del presupuesto participativo es algo que es bastante viable, bastante oportuno para las ciudades y los municipios intermedios, porque entonces lo que se dice que es que no hay un gobierno central que solamente gira la plata, sino que a través de la discusión y el consenso se está diciendo cuántos dineros se necesita y cómo debe ser gastado. Entonces esta medida de presupuesto participativo fue muy popular en el gobierno de Álvaro Uribe Vélez, precisamente porque fortalecía su carácter pues demagógico y populista y de gobierno pues neoclásico. El gobierno de Santos fue un gobierno mucho más tecnocrático y no se utilizaba casi el sistema de presupuesto participativo. Entonces nos dice que tiene muchas bondades, ¿sí? Entonces es muy importante tener también este matiz que les señalo ahí, es que nos dice, se puede afirmar que el presupuesto participativo permite reducir, este reducir es disminuir la concentración del poder y el despilfarro de los recursos. Esa es la opción adecuada. Si no estuviera esa palabra reducir, imagínense que la eliminamos de ahí, serían las prácticas democráticas y de participación ciudadanas, porque eso es lo que permite el presupuesto participativo, que haya mucha más deliberación en la construcción de ese presupuesto local. Observa la siguiente imagen. Listo, entonces miremos que tenemos 4 grupos sociales ahí bastante diversos, bastante heterogéneos, y tenemos que empezar a construir conceptos a través de ellos. Tenemos la exclusión, la segregación, la integración y la inclusión. Entonces veamos que en la exclusión tenemos un grupo de personas heterosexuales, ¿sí? O lo que podríamos llamar heteronormativas, y por fuera del grupo lo que estamos haciendo nosotros es dejar por fuera a las personas discapacitadas y con otro tipo de condiciones sociales. ¿Listo? En la gráfica de al lado derecho tenemos la segregación, donde en un grupo particular están construidos, están ambientados las personas heteronormativas, pero por el otro lado tenemos otro círculo donde se están generando pues todas las personas que están por fuera de esa concepción. En la integración, que lo veamos, tenemos una gran bola social donde están metidas las personas de características heteronormativas, heterosexuales, con sus condiciones físicas totalmente inalteradas, y por dentro se divide con un subgrupo que está construyendo pues una demarcación, que son las personas de discapacidad o las personas de minorías étnicas. Y en la inclusión pues tenemos que todos están por igual. Entonces vamos a definir un poquitico qué significa cada concepto. La exclusión significa que yo dejo por fuera del grupo de forma inconsciente a ciertas personas o a ciertos grupos sociales. La segregación, por el contrario, es un caso totalmente consciente, donde yo articulo en un grupo social a todas las personas con ciertas características, y en otro grupo social estoy construyendo otro tipo de características, otro tipo de condiciones, otro tipo de garantías para esas personas. La integración es que tenemos una gran sociedad, pero yo estoy precisamente uniendo a las personas con características especiales con medidas diferenciales. ¿Listo? Y la inclusión es el estado adecuado para todos. Es el estado como deberían funcionar las democracias contemporáneas. ¿Sí? No nos sirve excluir, claramente, no nos sirve segregar porque estamos demarcando la diferencia, no nos sirve integrar porque estamos marcando la diferencia, pero a pesar de eso incluyendo entre un grupo social. Entonces el estado adecuado es la inclusión de todos, podemos participar con los mismos derechos y con los mismos deberes como ciudadanos. Lo que hace el Estado en los términos de inclusión es garantizar ciertas oportunidades, ciertas garantías, construir ciertos medios para que las personas puedan presentarse o articularse de forma pues cotidiana, común a la sociedad. ¿Sí?
Miremos qué nos está pidiendo la tarea de la pregunta. Nos dice, de acuerdo con las definiciones en los términos de exclusión, segregación, integración e inclusión que se pueden leer en la imagen, y si los llevamos al ámbito escolar, podemos inferir que. Entonces miremos la opción A. Todos recibimos una misma educación de calidad. Esto es una premisa pues que no es cierta. Este tipo de preguntas también nos permite identificar cuando lo que el ICFES nos está pidiendo es que identifiquemos el deber ser de las cosas. El deber ser de las normas es lo que es normativo, lo que se debe llegar a ser. Aunque se ha avanzado, no tenemos una educación igualitaria. Digamos que en cierta medida podemos llegar a este tipo de conclusiones, pero son conclusiones partidas de nuestro presupuesto, y este tipo de preguntas lo que nos pide es que nos acerquemos al ideal. Actualmente se brinda una experiencia escolar limitada. Imagínense ustedes que una persona del siglo XXI, un competente ciudadano, estuviera diciendo que la experiencia escolar es limitada o es pobre o es fragmentada para ciertos grupos sociales. Estamos reconociendo que el Estado está incumpliendo con ciertas normas, con ciertos deberes, de lo cual, uno, no es cierto, y dos, si fuera cierto, no le queda bien a un buen ciudadano expresar eso. Acuérdense que estas pruebas también están pensadas a fortalecer esa visión del ciudadano, donde confía plenamente el Estado y el Estado funciona de forma propicia y excelente y cubre todas las necesidades de los ciudadanos. Entonces, en esa medida, la opción que nos queda es la D. La escuela es un espacio donde todos se reconocen por igual. ¿Listo? Y eso es lo que efectivamente busca la educación. Si ustedes tienen o han visto programas de inclusión educativa, no sé, para personas con déficit visual o auditivo, lo que hace el Ministerio de Educación es proponer o postular o construir cierto tipo de herramientas, utilizar cierto tipo de personas para poder que la gente construya sus mismas oportunidades y pueda convivir en los mismos espacios. De hecho, el ICFES es una prueba que es estandarizada, que dura 8 horas, pero para personas con condición de discapacidad cumple con las mismas condiciones, con el mismo tipo de preguntas. Lo único que hacen es cambiarle los tiempos de aplicación, cumpliendo con el criterio de inclusión precisamente. Siguiente pregunta. Los pilotos de una compañía aérea están inconformes con su situación laboral. Argumentan que la responsabilidad que implica su trabajo no se tiene en cuenta a la hora de definir los aumentos salariales, que durante los últimos años se han hecho de acuerdo solamente con la inflación. ¿Qué quiere decir? Que el gobierno define una inflación y sobre esa solamente se hacen los aumentos del salario y no se incluye una tarifa más alta. La inflación, el aumento de tarifas, por ejemplo, del salario mínimo, cubre más o menos el 8 o el 9% y son superiores a la inflación, para darles un contexto de eso. Como respuesta, la compañía propone un esquema de compensación salarial de acuerdo con el desempeño individual de cada piloto, determinado por el dinero en combustible que le ahorren a la empresa y a la reducción del tiempo de cada vuelo. Listo, esto es una problemática social, pasó precisamente hace 2-3 meses con los pilotos de Avianca. Entonces, miremos la tarea de la pregunta. ¿Cuál de las siguientes puede ser la respuesta de los pilotos a la propuesta de la compañía? Entonces, lo que nos pide la pregunta es una pregunta de pensamiento sistémico y reflexivo, es que identifiquemos las causas y las consecuencias de una problemática social. Entonces, la opción acertada es la C, que la remuneración no puede depender de factores que los pilotos no pueden controlar, como las condiciones climáticas y la tasa de combustible. Entonces, efectivamente le dicen, listo, señores conductores, señores pilotos, ustedes pueden o van a tener un sistema de comisiones por la cantidad de dinero que nos ahorren en el gasto del combustible y también por la cantidad de tiempo que gasten de menos en los vuelos. Entonces tienen que tener en cuenta varios factores, por ejemplo, que la tasa de cambio o la tasa de adquisición de los combustibles pues no depende de ellos, y la cantidad de tiempo en los vuelos tampoco. ¿Por qué? Porque hay unas variables climáticas, hay unas variables de aeropuertos, de aduanas, que no permiten que los vuelos salgan y terminen a tiempo.
Entonces, pues es una medida que es absurda y precisamente está vulnerando las peticiones que ellos tienen. Siguiente pregunta. La actual candidata a la alcaldía de Bogotá, Claudia López, presume que rivales políticos están entregando volantes a nombre suyo con una línea ideológica diferente a la suya, lo que la desfavorece con sus posibles votantes. El ente por excelencia que regula la competencia en esta situación es, entonces, pues tenemos varios entes ahí evaluados, vamos a leerlos cada uno y los vamos a descartar por las siguientes razones. Entonces nos dice que es la Corte Constitucional, pues hay una violación a su derecho de participar en política. Entonces la Corte Constitucional no es ni investigadora ni sancionadora de este tipo de delitos. Lo único que hace la Corte Constitucional es defender las garantías de la Constitución. Si alguien tuviera que pelear, o si con alguien pelea la Corte Constitucional, es con la rama legislativa, que es la que diseña las normas y a veces, en algunos casos, no cumplen con los caracteres que la Constitución propone. Pregunta B. La Fiscalía pues se encarga de investigar todas las violaciones o todos los delitos. Listo, la Fiscalía pues no es, porque nos está diciendo que hay un problema de carácter electoral, que no se sabe quiénes están cambiando ciertos tipos de información. La Procuraduría es el órgano que se encarga de sancionar a todo tipo de funcionario público que trabaje sobre todo en la rama ejecutiva y que sea elegido por votación popular. Entonces nos queda el Consejo Nacional Electoral, que es el ente que regula la competencia electoral y tiene la facultad para sancionar a candidatos y a partidos por doble militancia o por tráfico político o por falsa publicidad. Eso es una función propia del Consejo Nacional Electoral. Siguiente pregunta. ¿El sistema electoral colombiano le permite a los partidos presentar dos tipos de lista para las elecciones a la rama legislativa? La primera es abierta, en la que el partido presenta el nombre de cada uno de los candidatos y el electorado vota individualmente por alguno de ellos. La segunda opción es la cerrada, en la que el partido se presenta como una unidad y el electorado vota exclusivamente por el partido. Un argumento sólido para votar por la segunda opción de la lista sería, entonces tengamos en cuenta que nos están presentando dos tipos de lista. Una lista que es abierta, donde tenemos la potestad de votar candidato por candidato, y una lista cerrada donde la única opción que tenemos es votar por el partido. Lo que nos pide la pregunta es que identifiquemos un argumento fuerte y consistente para la defensa de esa segunda idea. Esta competencia es interpretación y valoración de perspectivas. Miren la opción A. Es mejor conocer cada uno de los candidatos y poder votar por el que mejor me represente. Vean que esto es una opción que no está validando la posición 2, sino la posición 1, la lista abierta, donde yo puedo votar y sé por quién voto. Entonces es totalmente falsa esa premisa. O no falsa, pero no contesta con los argumentos de la segunda línea. Segunda opción. No es transparente la lista cerrada porque el electorado no sabe por quién vota. Esto, en vez de ser un argumento que apoye las listas cerradas, es un argumento en contra, que les genera una diatriba. Miremos la opción D. Los partidos tradicionales son entes políticos transparentes, autónomos y confiables. En este momento no estamos hablando de partidos tradicionales que son el conservador y el liberal, sino estamos hablando de cualquier tipo de partido que envíe una lista y que se lance a una candidatura. Por lo tanto nos queda la opción C, que es la acertada, y dice: los partidos son un ente cohesionado y con disciplina ideológica, la que se proyecta a través de todos sus candidatos. Entonces pensémoslo, si nosotros somos ciudadanos y votamos por un partido como el Centro Democrático, no nos interesa puntualmente quién sea la persona, sino que creemos en la disciplina partidista de dicho partido. Entonces esa era la opción acertada. Pasemos a la siguiente pregunta. William Méndez, un campesino de la zona de Puerto Inireda, descubre un pozo petrolero debajo de su rancho, lo cual le alegra mucho. Él, junto con algunos compañeros de trabajo, ha decidido drenar el líquido para después tratarlo y venderlo como gasolina. Carlos, un vecino de la zona con mucho conocimiento constitucional, decide denunciar la práctica de William porque, entonces, no porque le tenga envidia, ¿sí?,
que algunos pensarían, o nos podríamos dejar llevar por esa respuesta, sino porque el uso del subsuelo es propiedad exclusiva del Estado. Y esto se ve mucho en películas gringas donde debajo de una casa se encuentra un pozo petrolero, entonces lo que hace el Estado es intervenirlo. Entonces tengan en cuenta que ustedes tienen un terreno, ¿cierto? Que hace parte pues de la zona terrestre de Colombia, pero todo lo que es el subsuelo colombiano hace parte del Estado y el Estado pues está en la libertad de poderlo explotar a su disposición. Entonces, señores, este es nuestro último entrenamiento de la plataforma virtual. Tenemos muchos conceptos de Estado, que es una parte importante en esta prueba. Y pues nada, chicos, mucha suerte en su examen.